Buenas tardes a todos ya, porque ya estamos a la hora que estamos y para mí es un placer presentarles hoy a Miquel Becerro, que voy a decirlo bien porque siempre me confundo con esas cosas, es científico titular del Consejo Superior de Investigación Científica, con sede actualmente en Tenerife, en el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología. Y bueno, Miquel ha estado... Bueno, no lo sabía, inicialmente se formó en la Universidad de La Laguna, luego hizo su tesis en Barcelona y después a través de diferentes investigaciones vinculadas a la ecología marina, a química de ecología trófica y ecología de herbivoría o de predadores con diferentes organismos marinos, pues ha estado investigando y realizando sus actividades de estancia en diferentes centros, casi todos tropicales. Los nombres van a ser muy exóticos, pero de alguna forma Canarias comparte algunas de esas características y él, desde que lleva 2 años prácticamente aquí en Canarias, 2 añitos, sí. pues está también de alguna manera tratando de relanzar investigación en ecología trófica o ecología y en mecanismos que favorezcan la persistencia o la resiliencia de las comunidades marinas en los fondos del archipiélago, ¿no? No solo en la perspectiva canaria, sino Canarias en el contexto internacional. Pero también es importante que veamos que Canarias es un laboratorio, pero que de alguna forma comparte o participa de procesos que suceden a nivel global y de alguna manera pues va un poco esta investigación. Hay un aspecto también importante que seguramente en la charla va a salir, que es el aspecto de la participación social a través de diferentes colectivos que permiten pues obtener una información que muchas veces a los investigadores, con nuestros recursos limitados o con nuestras actividades más académicas, pues a veces no podemos abordar y que sin embargo hay mucha gente disponible con ganas de investigar o con ganas de colaborar en proyectos que se pueden encauzar o focalizar hacia temas concretos, ¿no? Miquel, un placer que estés aquí y muchas gracias por aceptar la invitación. Nada, muchísimas gracias a vosotros. La verdad es que es un placer estar aquí y hablar un poquitín de biología marina, ¿no? La verdad es que tengo un amor apasionado por las Islas Canarias. Como ha comentado Ricardo, me licencié, hice la especialidad de biología marina aquí en La Laguna y luego pues han pasado, bueno, he venido un par de veces de muestreo, campañas y tal, pero básicamente viviendo pues hasta hace 2 años que volví, ¿no? Y bueno, tengo que decir que con todo lo que me gusta, cuando di la curva del Sauzal para ir dirección hacia el puerto, me llevé una no grata impresión al ver la cantidad de desarrollo urbanístico que había tenido el Valle de la Orotava, ¿no? Porque la última vez que lo había visto habían sido 20 y pico años antes y las cosas cambian. Y esto es una de las áreas en las que estamos empezando a trabajar, ¿no? Que por desgracia debajo del mar no tenemos esta capacidad de ver los cambios poco a poco. Y la gente se va olvidando, ¿no? Y se van deteriorando los ecosistemas, y la gente cree que un ecosistema deteriorado es en realidad un ecosistema que está en buen estado, porque es simplemente el ecosistema en el que se ha encontrado cuando ha empezado su investigación o su experiencia, ¿no? Y esto es muy importante, es una gran diferencia que contrasta con la ecología terrestre y bueno, tenemos que luchar para sacar datos y poder mostrar al mundo lo que está pasando debajo del agua. Y es un poquitín lo que vamos a hablar hoy en esta charla, ¿no? Como veis está en inglés. La charla la presenté en una reunión de la convocatoria de Biodiversa, que como sabéis es una red europea que financia proyectos de investigación en temas de biodiversidad. Entonces me llamaron para ver si podía dar la charla inaugural sobre aspectos de biología marina y pensé que sí, que era una oportunidad excelente porque a pesar de todo la biodiversidad marina no está tan estudiada como la biodiversidad terrestre, ¿no? Entonces el call del proyecto era dinámicas de la biodiversidad, escenarios de desarrollo, identificando estos tipping points y mejorando la resiliencia, ¿no? Y entonces, bueno, dentro de este marco monté esta pequeña charla que titulé Out of the Blue, con un doble significado, ¿no? Un significado es que viene de la biología marina, en medio de una gran mayoría de proyectos que no tenían nada que ver con la biología marina, pues este Out of the Blue daba un poco la imagen de
del mar. Y la otra cosa es este significado que tiene en inglés, que es una cosa repentina, ¿no? Que sale de la nada. Y es que, como veis, estos retos que nos da la biodiversidad son más que los retos que nos da la conservación de especies. Y el trabajar con diversidad nos va a crear unos desafíos que es precisamente de los que os quiero hablar hoy. Por supuesto, los que os voy a presentar no es exclusivamente trabajo mío, sino de un montón de colaboradores. Hay grupos de colaboradores en Australia, otra gente que es de aquí de Canarias, hay incluso 2 personas que han realizado la tesis conmigo, Charlotte y Adriana, y que todos ellos han aportado datos, experiencia y un montón de diversión haciendo las cosas con ellos. Pero de lo que se trata es de ver hasta qué punto la biodiversidad marina está en peligro, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. Y esta foto, que es de Carlos Sangil, al que probablemente conozcan ustedes en La Palma, pues representa muy bien, ¿no? esta sensación de que se nos está muriendo el mar. Y no solo es por las cruces, sino por la presencia masiva de este alga invasora, que está ocupando grandes extensiones, y luego más adelante veréis una foto de ella. Hablar de biodiversidad es un término relativamente nuevo. De hecho, el término como tal nació en el año 1985 o por ahí, ¿no? A mediados de los 80. Y entonces, si vemos cómo ha evolucionado esto en el Web of Knowledge, pues vemos que tiene una proyección tremenda, ¿no? Hemos pasado de tener 0 artículos que tenían la palabra biodiversidad, evidentemente no existía, ¿no? No había ninguno, en el año 1980 o por ahí, a tener más de 7.000 o casi 7.000 artículos al año en la actualidad. Una proyección tremenda. Pero esto no es solo desde el punto de vista científico, resulta que esto está teniendo un impacto a nivel social. Esto es el número de artículos publicados en el New York Times, y existen las otras tendencias para otros periódicos nacionales y extranjeros, y como podemos ver también desde su inicio, en el que prácticamente la presencia de la palabra biodiversidad en los medios era mínima, pues hemos ido subiendo hasta tener, pues bueno, unos 150 articulitos que hablan sobre biodiversidad en un periódico. Y esto quiere decir que la biodiversidad está saltando las barreras de la ciencia y está llegando a la sociedad. Y es muy importante que esto sea así, porque los científicos exclusivamente no vamos a salvar absolutamente nada. Tiene que ser la sociedad como tal la que vaya haciendo cambios. Aquí podéis ver de esos artículos que han aparecido en el Web of Knowledge dónde se categoriza la biodiversidad. Y como podéis ver, la mayoría de las contribuciones que se hacen en biodiversidad entran en el área de ecología. Hay un porcentaje que va a ciencias medioambientales, y fijaros que lo que es conservación de la biodiversidad, que para muchos sería como la primera opción en un tema de biodiversidad, pues está aquí en un tercer discreto puesto, y en concreto biología marina aparece en quinta posición, ¿no? A bastante distancia de la cantidad de información que aparece desde el punto de vista de ecología. O sea que tenemos muchísimo trabajo que hacer en el ámbito de la biodiversidad en biología marina. Y estas son un poquitín las tendencias, y estas tendencias son exactamente lo que hice fue bajarme todos los abstracts de todos los proyectos que aprobó esta convocatoria de Biodiversa, los metí en un Word, y empecé a hacer una cuantificación de las palabras que aparecían, y hice aquí esta nubecita de palabras, y evidentemente la palabra que más utilizaron en escribir esos títulos y esos abstracts fue la palabra biodiversidad. Pero hay otras, como resiliencia, ecología, ecosistema, cambio, tipping point con menos, hay aspectos regionales, aspectos de gestión, aspectos a nivel europeo, servicios. Entonces esto nos da una idea un poquitín de por dónde van los tiros en estos proyectos que acaban de ser financiados a nivel europeo. Y bueno, tenemos una imagen gráfica de lo que son las últimas tendencias en biodiversidad en general, no es marina, biodiversidad en general. Fijaros que, por ejemplo, a nivel población, pues
parece que hay poco interés, o aparece muy poquitín esa palabra desde el punto de vista de la biodiversidad. Esto es lo que os voy a hablar hoy. Es el mismo corazón, tenemos el mismo amor y la misma pasión por la biodiversidad, color azul porque va a ser marino, y en vez de biodiversidad yo os voy a hablar más de diversidad, no de biodiversidad, y voy a matizar la diferencia, ¿no? Voy a hablar mucho de protección, os voy a hablar de especies, de comunidades, os voy a hablar de ecología funcional, tróficas, abundancias, reservas, esponjas, en fin. Como veis, se solapan un poquitín las ideas, se solapan un poquitín las tendencias, pero hay énfasis que, bueno, que hay que matizar y que creo que son interesantes. Antes de nada, supongo que os estáis preguntando, a pesar de la introducción de Ricardo, de quién soy yo y por qué os hablo de todo esto, ¿no? Pues ya os ha comentado que soy un científico titular, es el nombre del puesto que tengo, un científico en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y que mi interés básicamente se centra en las interacciones bióticas, ¿no? Cómo se relacionan las especies entre sí, depredación, competencia por el espacio, etcétera, etcétera. Muchas de estas interacciones están mediadas por química, y entonces tengo una buena parte de mi experiencia en esto que llaman ecología química, ¿no? Ver cómo explica la presencia o ausencia de determinados compuestos o sus concentraciones en lo que nosotros observamos en la naturaleza. Y desde luego tiene muchísimo que ver. Pero a partir de estos inicios, digamos, en mi carrera, o a partir de estos puntos de interés específico, pues estoy desarrollando un interés cada vez mayor en la biodiversidad o en la diversidad en general. ¿Y por qué hablo de diversidad en general? Porque no es solo biodiversidad, ¿no? La biodiversidad se puede utilizar a muchas escalas y hoy hablaremos en parte de ello, o sea que ahora os lo explicaré. Y una de las cosas más importantes bajo mi punto de vista es que he traído a España el programa del Reef Life Survey, que es un programa de voluntariado que lo que intenta es hacer que científicos puedan servirse de toda la información que existe por parte de los buceadores deportivos, ¿no? Como científicos, digamos que es una pérdida de ineficacia muy grande el no acceder al volumen de información muy precisa que pueden tener gente que va al agua y que sabe muchísimo de peces y de muchísimas cosas, ¿no? Y como grupo científico intentando conseguir dinero para hacer proyectos, para poder ir de inmersión, para sacar datos, la capacidad que tenemos de hacer algo es muy limitada. Aunque seamos un gran grupo científico con los mejores medios del mundo, nuestra capacidad siempre es limitada si la comparamos con los miles y miles y miles y miles y millones de personas que hacen inmersión en el mundo. Esto es equivalente a los programas que hay de pajareros, por ejemplo, ¿no? Los científicos utilizan esas bases de datos y esa vocación que tienen la gente que va a anillar pájaros para obtener información valiosísima. Pues el programa de Reef Life Survey hace una cosa parecida a nivel de voluntariado en España. Vamos a hablar un poquitín de todo esto. Si estáis preparados, os venís de inmersión conmigo y vamos a ver 4 cosas en concretos. Primero os voy a hablar de diversidad en general y en concreto de qué es y lo que aporta el programa de Reef Life Survey a la biodiversidad. Luego vamos a hablar un poquitín de reservas marinas y vamos a hablar de diversidad dentro de las reservas a 3 niveles distintos. Aquí ya veis que hay una diversidad de diversidades, a nivel de especies, a nivel trófica y a nivel funcional. Después me voy a meter en una especie concreto y voy a hablar de otras 3 diversidades distintas: diversidad química, diversidad bacteriana y diversidad genética. Y por último vamos a ver las implicaciones que tiene esta diversidad de diversidades y hablar un poquitín del concepto de resiliencia, en el que estamos trabajando junto con Ricardo para montar un proyecto para el Plan Nacional y también para las próximas convocatorias de la Unión Europea. Así que nada, yo cuando me preguntan qué es biodiversidad, si tengo una diapositiva siempre enseño esto, ¿no? Porque una imagen vale más que 1000 palabras, y biodiversidad es exactamente lo que refleja esto, ¿no? Podemos tener que cada animalito es una especie distinta, o que cada color es una especie distinta, que cada tamaño
tenemos un montón de información aquí sobre diversidad. En el fondo, lo que es algo tan simple como variación de vida. Esto es una definición muy simple, pero esta variación ocurre a todos los niveles de organización, y esto es una parte que se suele olvidar en biodiversidad. La gente se suele centrar a nivel de especie, pero no, es a todos los niveles de organización. Por lo tanto, tenemos nuestro querido planeta, donde tenemos una biosfera que de momento, y que sepamos, no está replicada, ¿verdad? Somos únicos en el universo hasta donde sabemos. Dentro de esta biosfera, pues sí que tenemos una diversidad de paisajes, una diversidad de ecosistemas, de comunidades, de especies y de genes, ¿no? Entonces, a nivel de especies, pues hablamos de diversidad de especies, y por encima y por debajo hablamos de unas diversidades que van un poquitín más allá, diversidad de ecosistema o diversidad molecular o genética. Todas son importantes desde el punto de vista de biodiversidad, pero una persona que trabaja a nivel de ecosistema, os podéis imaginar que utiliza unas herramientas que no tienen nada que ver con otra persona que trabaja a nivel de genes. Y es muy importante coordinar y meter esto en perspectiva. La biodiversidad tiene 4 pilares fundamentales, y cuando observamos algo y decimos esto es muy diverso, nos vienen estos cuatro pilares, aunque no seamos conscientes. El primer pilar es el de la diversidad de las especies que existen, ¿no? Aquí en esta foto que ilustra, pues podemos ver distintas especies de peces, de corales, etcétera, y decimos, pues esto parece muy diverso porque hay muchas especies. Esto sería este apartado de aquí. Pero no es el único. También tenemos lo que se llama diversidad estructural, que es cómo se distribuye la abundancia de estas especies. Y entonces puede haber una especie, como este pececito de aquí, que sea muy abundante, o este otro coral de aquí, que es más abundante y domina. Entonces el hecho de que una especie domine, o sean muchas las especies que dominen, es muy importante desde el punto de vista de diversidad. Cuando tenemos la dominancia de una única especie, no reconocemos a un ecosistema como diverso, lo reconocemos como algo precisamente poco diverso, porque domina una especie, ¿vale? Otra cosa muy importante es la disimilaridad entre especies. Puede ser funcional o puede ser genética, pero no es lo mismo tener a todos los meros del mismo tamaño que tener distintos tamaños, porque unos aportan más a la reproducción, etcétera, etcétera. Cada uno va a tener su papel. Entonces esa diversidad morfológica dentro de cada especie es muy importante, y por supuesto también la diversidad genética, y todos lo sabemos cuando llega una plaga y se destruye toda la variedad de una uva o de una papa, pero otra es resistente, y la agricultura, por ejemplo, se beneficia precisamente de esta disimilaridad que ocurre a nivel genético dentro de una misma especie, un componente importantísimo de la biodiversidad. Y el último componente también está muy olvidado, y es el papel funcional que tienen las especies, porque no es lo mismo tener muchas especies de herbívoros que tener muchas especies y que haya herbívoros, plantívoros y carnívoros. Entonces esa diversidad trófica también es importante, esa diversidad funcional también es importante, y esa diversidad en formación de hábitats. Ahora con Ricardo pues vamos a estar mirando un poco la estructura, la importancia de las algas ingenieras, las que forman sistema, las que forman hábitat, crean estructura, pues ese tipo de función no la pueden realizar muchos otros tipos de algas, y estamos viendo cómo existe un deterioro de las comunidades, y a lo mejor estamos perdiendo estas algas que crean hábitat y con ello crean espacios para muchas otras especies, ¿verdad? Estos 4 pilares son críticos, y como podéis ver, pues esto es algo tremendamente complicado para alguien que vaya a estudiar biodiversidad. Si alguien quiere estudiar diversidad, tendría que estar estudiando todo esto, y evidentemente no es sencillo. ¿Qué hacemos con el programa de Reef Life Survey? Pues mirad, lo que hacemos básicamente es lo que hacen todos los biólogos, ¿no? Van debajo del agua y empiezan a cuantificar cosas. Nosotros hemos puesto un método que está estandarizado en todo el mundo. Es más, los buceadores no pueden aportar datos porque sí. Primero tienen que realizar un curso, ese curso les enseñamos a cómo hacerlo exactamente, el tiempo que tienen que tardar, cómo tienen que mirar, las distancias que tienen que recorrer, etcétera, 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 etcétera. Y con eso lo que vamos es contando no solo las especies que vemos,
sino cuántas hay, si hay un mero o una morena, o hay 1000 meros o 1000 morenas, si son muy grandes o son muy pequeñas, si los meros tienen 5 centímetros o tienen 50 centímetros, los vamos agrupando en categorías de tallas, contamos y cuantificamos todos los invertebrados en una distancia a lo largo del transecto, buscamos debajo de las rocas, etcétera, etcétera, ¿no? Lo vamos cuantificando todo muy bien. Y además sacamos una serie de fotos a lo largo de este transecto, con lo cual podemos cuantificar incluso la comunidad sésil de algas, esponjas, briozoos, etcétera. Y esto nos permite tener una medida tremenda de la diversidad macroscópica, por decirlo así. No entramos con bacterias, no entramos con cosas que el ojo humano no puede ver, pero sí con las que el ojo humano puede ver, y ya es algo muy, 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 muy valioso. Esto, evidentemente, tiene un potencial tremendo, no solo para ciencia, sino desde el punto de vista de gestión. Y está empezando a coger fuerza poco a poco por los beneficios que tiene, ¿no? Es tremendo, porque a partir de ahora podría ser que las agencias, los gobiernos, etcétera, no tuvieran que depender de recursos propios para gestionar esa información. Es una información que puede venir de una manera muy, muy, muy rigurosa, pasando criterios científicos, a través del conocimiento y de los datos que pueden pasar gente comprometida con el medio ambiente y que simplemente va a un sitio, bucea y comparte esa experiencia de buceo con los científicos y los gestores. Aquí tenéis una muestra de uno de estos transectos. Como podéis ver, nos va a permitir comparar perfectamente las localidades. Y esto es en Tenerife, una localidad, y esto es en Tenerife, otra localidad. ¿Vale? Aquí están las cistoseiras, ¿verdad? Pues estas localidades ya las podemos ver a simple vista que no tienen nada que ver, pero es que ahora nosotros hemos cuantificado en detalle y podemos sacar muchas conclusiones. En algunos sitios hay muchos peces, o hay muchos entre comillas, en otro hay pocos, pero lo bueno, esto es el alga invasora que os comentaba antes, lo bueno no es que podamos hacer esto a nivel de Canarias o a nivel de Tenerife, donde quizás sí un grupo concreto de investigadores o varios grupos de investigación coordinados de distintas universidades o instituciones podrían acceder. No, 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 es que esto lo podemos hacer a nivel mundial. Por ejemplo, este pececito tan mono que veis aquí es una de las especies más amenazadas que hay en Australia. Se observan muy pocos individuos al año y todos ellos, todos, ocurren en transectos de investigadores, de buceadores RLS. Si no fuera por esta gente, este pez estaría ya dado prácticamente de baja. De hecho, está en la lista de especies amenazadas en Australia y es muy probable que la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza quizás lo introduzca en el futuro ya a nivel global, porque hay muy, muy pocos ejemplares. Esto es Hobart, en Tasmania. Aquí está la ciudad. Hay un puerto, por aquí hay varias empresas importantes de fertilizantes, papeleras, etcétera, etcétera. Además, Hobart, pues bueno, recibe un cierto tráfico de barcos, tanto de turismo antártico como de militares, cruceros, etcétera, etcétera. El mar está en esta zona de aquí. Estos son aproximadamente entre 20 o 30 kilómetros. Y lo que podemos ver es una de las bellezas de tener un método estandarizado, es cómo se evolucionan estas comunidades marinas con la distancia, y esto lo podemos hacer ya pues desde el centro, desde el puerto de Hobart hasta el estuario. Y aquí en este caso concreto lo que os voy a enseñar es la proporción de especies introducidas en el sistema, ¿vale? Uno sería 100% de lo que vemos no es del sitio introducido, y 0 equivale a que todas las especies que hay son autóctonas, no hay ninguna introducida. Bueno, estos son datos. Como podéis ver, hay zonas, hay algunos puntos en el que el 100% de las especies que vemos son especies introducidas. Es el peor sitio que yo sea consciente de especies introducidas en el mundo. A lo mejor hay más, pero esto es lo que nos permite este tipo de estudios. Nos permite, por supuesto, hacer cosas a nivel global, y estamos empezando a hacer cosas a nivel planetario, a nivel
de la biodiversidad marina de todo el ecosistema del mundo. Aquí podemos ver, por ejemplo, algunas de las especies que se están introduciendo y algunas de las especies a las que parece que está desplazando, ¿no? Estos son triple fin, no sé ni cómo se dice en castellano, pero parece que está habiendo una competencia, o es probable que haya algún tipo de competencia, y la especie introducida está desplazando lo que son las especies autóctonas, ¿no? No solo está ocurriendo esto con peces, como también cuantificamos invertebrados, pues también vemos pues distintos tipos de invertebrados que se están haciendo cargo del sistema, y lo que eran unas comunidades pues más o menos diversas y con un valor alto, pues están pasando a ser, por muchas razones, ¿verdad?, comunidades pues muchísimo más degradadas. Y esto es una pena, pero ahora con este programa podemos empezar a tener una especie de baseline, una línea en la que podemos referirnos para años venideros y a nivel de todo el planeta, algo que no se había conseguido hasta ahora. Esto, ahora vamos a hablar un poquitín de reservas marinas, esto lo que es una introducción general, pero ¿por qué las reservas marinas? Bueno, pues porque estamos viendo precisamente que la biodiversidad marina se está degradando, ¿vale? Hace unos años, en 2008, Halpern y colaboradores midieron un poquitín el impacto que tenía el hombre y llegaron a una conclusión pues tremenda, ¿no? Hay pocas áreas naturales en color azul, por el Ártico, en el Antártido, algunas zonas en los trópicos, pero estas zonas rojas son zonas muy impactadas, buena parte de Europa, aquí en el mar de Japón, incluso en áreas tropicales, y la mayoría, más del 40% de la superficie del planeta está afectada tremendamente por las actividades humanas. Esto va en contra de esta inmensidad del océano que es capaz de absorber cualquier perturbación. No, tenemos muchísima evidencia de que esto no es así. ¿Vale? La Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, el Convenio de Diversidad Biológica, todos recomiendan un 20% de protección. Bueno, a nivel terrestre estamos protegiendo aproximadamente un 12%. Esto equivale a la protección de Australia y la Antártida. La Antártida ya está protegida por aislamiento, etc. O sea que a efectos prácticos nosotros hemos protegido en todo el mundo el equivalente a Australia, que sí, es un país muy grande, pero como podéis ver, gráficamente, pues el mundo está básicamente sin proteger. Y eso es un 12% de la tierra emergida. A nivel marino estamos en el 1%. Lo único que hemos protegido no llega ni al Mediterráneo entero, ¿vale? Comparado con toda la inmensidad del océano. Tenemos mucho trabajo por hacer. ¿Hay alguien que no le gusten las langostas? Yo no, o que sea alérgico. Yo he conocido a algún alérgico, pero alguien que diga no me gustan las langostas, todavía lo tengo que conocer. Bien, pues en las Islas Medas, que fue la foto de la primera diapositiva de reservas marinas que os he enseñado. Sí. Nada, ya os la dejo. Yo tengo un amigo que dice, no, cada vez que iba al agua me decía, ¿has cogido langostas? Yo no las cojo, como mucho le saco una foto y dice, no, las tienes que coger porque crecen, y si crecen se van a comer a tus niños. Y la verdad es que, bueno, igual tenía parte de razón, pero es al revés, es al revés. Ahora el tamaño de las langostas se ha quedado en nada, y para encontrar tamaños grandes, porque están sobrepescadas, encontramos pocas y son muy pequeñitas. Entonces, ¿quién se come a quién? Está claro que las langostas no se comen a nuestros niños, sino que nosotros nos comemos a las langostas, y para eso el crear una reserva marina como esta de las Islas Medas pues es tremendamente importante, ¿no? Y aquí tenéis la evolución desde el año 93 hasta el año 2008 de la abundancia de langostas perfectamente cuantificadas por científicos, y como podéis ver la creación de la reserva marina fue un auténtico desastre. Y a todos los que nos gustan las langostas, estaban esperando que con la creación de la reserva tuviéramos más langostas, y resulta que tenemos menos. Esto es lo que hace una reserva marina. ¡Qué raro!
Es muy raro, sí, porque si miras los meros, esta imagen ya os lo puedo decir, que los meros en los mismos años, ¿verdad? Desde el 90, principios del 90 hasta el 2008, pues los meros, vamos, se han ido para arriba como locos. Entonces, ¿qué pasa con las reservas marinas? Que nosotros tenemos una distorsión de lo que son las reservas marinas, porque las reservas marinas normalmente están hechas para proteger una especie, y se evalúan criterios que son monoespecíficos normalmente, pero cuando uno habla de las reservas marinas parece que protege la biodiversidad, y sirven para potenciar la biodiversidad. Hoy vamos a hablar un poquitín de eso, porque en realidad no se sabe lo que pasa con la biodiversidad. Sabemos lo que pasa con algunos grupos de especies o con alguna especie que está muy bien observada, y esto continúa siendo las Islas Meras, ¿no? Pero lo que es biodiversidad como tal, en realidad está sin documentar. A lo mejor hay grupos de algas, o cosas así, pero a nivel de especies en general tenemos mucho trabajo por hacer. Otra cosa que tenemos documentada, pues es que a nivel de pesquerías hemos ido pescando los peces más grandes, los de nivel trófico más altos, y cada vez hay menos, y estamos pescando la cadena trófica, ¿vale? Y ahora estamos pues en algún sitio de por aquí, que estamos ya a un nivel trófico pues bastante bajo, y esto se ha visto en artículos de pesquerías, etcétera, ¿verdad? Esto está bastante aceptado, y entonces no sabemos hasta qué punto, pero es esperable que al crear una reserva mejore la diversidad trófica, porque como dejamos de pescar, pues habrá una serie de organismos que podrán crecer por encima de ese nivel trófico que existe fuera de las zonas protegidas. Y lo mismo podríamos decir con la diversidad funcional, ¿no? Que es algo que está entre la diversidad a nivel de especies y el grosso, ese cajón tan gordo que es la diversidad trófica. Bueno, pues esto es lo que fuimos a medir. Con unos estudiantes míos nos fuimos a medir la diversidad de especies, la diversidad trófica y la diversidad funcional en 5 reservas que son de las 5 reservas más importantes que tenemos en el Mediterráneo español. Todas ellas tienen entre 15, 20 años o más de 20 años desde la creación de la reserva. Todas tienen buenos medios, buena vigilancia, etcétera, etcétera. Y son reservas que tienen pues su solera. Y aquí lo que estuvimos mirando fue cómo variaban estas diversidades en función del estado de protección. Fuimos a zonas de Tabarca protegidas y al lado en zonas no protegidas, lo mismo en Cabo de Palos, Cabo de Gata, de tal forma que pudimos hacer una nova mirando el efecto de la protección, del área geográfica y de la interacción de esta protección con el área geográfica. Y aquí tenéis un poquitín esos cálculos y esos datos a nivel de diversidad de especies. Hay sitios donde la diversidad es más baja que en otros, ¿vale? Y por tanto tenemos una variación del área, pero no existen diferencias significativas entre la zona protegida y la zona no protegida. Primera sorpresa. Encontramos básicamente la misma diversidad de especies dentro y fuera de los sistemas protegidos. ¿Qué pasa con la diversidad trófica? Pues con la diversidad trófica encontramos una interacción significativa. Hay zonas donde claramente la diversidad trófica es más alta en las zonas protegidas que en las no protegidas, como por ejemplo en Tabarca o en Palos. Pero hay otras en las que son exactamente iguales. Incluso hay alguna, como en Cabo de Gata, que parece que sea como al revés, aunque las diferencias aquí no fueron significativas, ¿no? Entonces, digamos que el efecto de la protección depende del sitio. No es un efecto rotundo y global, depende del sitio. ¿Y qué pasa con la diversidad funcional? Pues fijaros, con la diversidad funcional sí que la protección es significativa, también lo es el área geográfica. Palos, por ejemplo, tiene menos que Creus o que Tabarca, pero si se fijan, la zona protegida en verde siempre es mayor que la zona protegida en rojo, y entonces cuando haces el análisis global resulta que sí. El hecho de proteger está haciendo que la diversidad funcional de esas comunidades aumente comparada con los sitios que no existe protección. Así que para resumir, tenemos aquí el efecto de la protección del área geográfica o de la interacción, y vemos que es la diversidad funcional donde vemos un efecto más claro de la protección, pero a nivel de diversidad de especies y a nivel de diversidad trófica, pues no parece que
que las cosas sean muy claras, ¿no? Tropicalización, vamos a ver una cosita de tropicalización, porque con esto del cambio climático, evidentemente, todos sabemos que hay especies que empiezan a andar, ¿no? Y esto es algo que se está viendo mucho y en todo el planeta. Están cambiando las condiciones ecológicas y por lo tanto las especies responden y migran. Entonces esto se ve que, por ejemplo, en peces se están yendo a zonas más profundas para evitar las aguas tan calientes, o están yéndose hacia los polos, incluso a, bueno, una cantidad de kilómetros importantes por década, 40 kilómetros por década de migración. Esto lo vemos, por ejemplo, los que buceamos en zonas como el Mediterráneo, pues que la abundancia de barracudas, por ejemplo, es mucho más abundante ahora que hace unos cuantos años, etcétera, ¿no? Empieza a haber cambios importantes en el sistema. Ni que decir tiene, esto es de aquí, ¿verdad? Tenemos a Diadema. No está muy claro si es una cosa de tropicalización o es simplemente pues un sobrepesca, que muy probablemente sea sobrepesca, pero a lo mejor es también efecto del cambio climático, como por ejemplo está pasando con este erizo en la costa de Tasmania, ¿no? Que es muy relacionado, Centrostephanus, con Diadema, y que son muy voraces y está causando en zonas del sur de Australia exactamente lo mismo que está haciendo el Diadema aquí en nuestras aguas. Y aquí podéis ver un poquitín las anomalías que está teniendo de temperatura, que está teniendo esta zona de Australia, con aguas mucho más calientes del promedio en los últimos años, ¿verdad? Esto es Murray Island, en Tasmania, un sitio absolutamente divino. Esta es donde vive el ranger, de aquí es un sitio donde, bueno, tienes desmonios de Tasmania en tierra y te metes en el agua y tienes focas, tiburones blancos, etcétera, etcétera, ¿no? Y aguas frías, evidentemente. Pero aquí, el grupo de colaboradores con el que trabajo, pues llevan 20 años cuantificando las comunidades de peces. Y no solo cuantificando las comunidades de peces, sino también los grupos funcionales, y lo hacen en función del hábitat, de la dieta, de la ecología. Y una de las cosas que han estado mirando es la fisiología, la capacidad de resistencia a la temperatura. Y entonces han visto cómo están evolucionando estas especies y estos grupos funcionales dentro y fuera de la reserva de Murray Island, ¿vale? Y aquí tenéis, por ejemplo, la riqueza específica desde antes del 95 hasta el 2010, y dentro de la reserva, pues esto es lo que ha pasado, ha ido creciendo. Un poquito ha ido creciendo, pero fuera de la reserva también ha ido creciendo, y a pesar de que la línea una está encima de otra, si pusiéramos aquí el intervalo de confianza se solapa totalmente y no hay diferencia significativa entre dentro y fuera de la reserva. Los dos siguen un patrón similar. A nivel de riqueza funcional, pues esto es lo que ocurre a nivel de dentro de la reserva, y esto es lo que quede fuera de la reserva. Y una vez más, aquí no hay diferencias significativas, pero casi. Ya veis que casi todos los puntos verdes están por la zona alta y muchísimos puntos rosas están por la zona baja. Las diferencias no son significativas, pero a lo mejor en unos años ya empezamos a notar eso desde un punto de vista temporal. ¿Y qué pasa con el nicho termal? El nicho termal, lo que hicieron mis colegas es ver la distribución de las especies de peces. Dijeron, yo encuentro aquí un mero, a ver, ¿dónde hay meros en el mundo? Y ocupa desde este agua con esta temperatura a este agua con esta temperatura. Entonces utilizamos unas grids de unos 10 kilómetros cuadrados, 10 kilómetros por 10 kilómetros, perdón, y entonces en ese... no, 10 kilómetros cuadrados son, no 10 por 10. Y entonces miramos cuál es la temperatura de esa grid y si está el pez presente, y calculamos el 5% más alto de temperatura, para ver, aquí está el límite de capacidad térmica de esta especie, ¿vale? Y esto es lo que significa este 17, es ese grados centígrados, el límite ese que supone el 5% de distribución para cada especie. Y ahora si eso lo hacemos para todos los peces que vemos, podemos tener cuál es la evolución dentro de la reserva de esta capacidad térmica, de este nicho térmico, de los peces, de la comunidad de peces que viven allí. Y como veis, pues bueno, ha tenido una cierta evolución dentro de la reserva y otra bien distinta fuera de la reserva.
Y aquí están los intervalos de confianza al 95%, con diferencias claramente significativas, y lo que podemos ver es que hace 20 años pues no había diferencias, y dentro de la reserva se ha mantenido la población de peces como está, con su misma capacidad de tolerancia térmica, pero fuera de la reserva, ¿qué ha pasado? Que fuera de la reserva están empezando a invadir especies tropicales, o con afinidad más tropical, que hace que vayan subiendo el nicho térmico de la comunidad. Por lo tanto, parece que las reservas marinas algo tienen que evitan el asentamiento de especies que están drifteando, ¿verdad?, por culpa del calentamiento climático. Bueno, y esta es una de las especies que ha cambiado. Voy a pasar ya a la tercera parte de la charla, que es, ahora nos vamos a meter a nivel de especies, ¿vale? Y vamos a ver diversidad química, bacteriana, etcétera, de esponjas. Y lo hago de esponjas porque las esponjas son unos animales tremendamente importantes desde el punto de vista bentónico, aparecen en todas las comunidades, en el mar, forman ecosistemas enteros, como podéis ver aquí en esto que es del talud abisal, ¿verdad? También en superficies más, comunidades más superficiales. Además tienen una cosa interesante, este es un opistobranquio, que se alimentan de esponjas. Las esponjas tienen muy pocos depredadores naturales porque, bueno, tienen un montón de productos químicos, tienen un montón de defensas, estructurales también, pero desde el punto de vista de productos químicos son los mayores productores conocidos de metabolitos secundarios, ¿no? Muchos de ellos pues, con interés farmacéutico, etcétera, etcétera. También tienen una gran cantidad de bacterias. Esto es un corte mirado al microscopio, bueno, al binocular, a una lupa, y aquí se ven los canales de la esponja. Esta foto es feísima, por eso la saqué yo, pero si solapas aquí lo que ves con un confocal, de repente empiezas a ver toda la distribución de cianobacterias que hay dentro de esa esponja. Una comunidad de simbiontes tremendo, ¿no? Si lo vemos al microscopio tradicional, estas serían las cianobacterias, los filamentos, y aquí tenemos bacterias que pueden ser una auténtica sopa, y llegan incluso en algunas de las esponjas que tenemos aquí en las islas a representar el 40% de la biomasa de la esponja. O sea, tenemos un ecosistema en sí mismo. Además, esas bacterias son diferentes de las del agua. No es que estén filtrando y lo que encontremos ahí es lo que encontramos en el agua. No, 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 son distintas. Son tan distintas que hay un filum entero que solo ocurre en esponjas. Tremendo. Y cuando uno habla de la importancia que tienen comercial las esponjas, se imagina la típica esponja de baño, que hoy en día básicamente es sintética, ¿verdad? Pero antiguamente no. Y hoy en día hay mucha gente que busca las esponjas auténticas. Pero la verdad es que esto ha pasado a la historia, porque hoy en día las esponjas son una fuerte, importante de potencial biotecnológico. Y aquí tenéis la evolución que ha tenido en los últimos años la producción de productos naturales y de secuencias a través de recursos genéticos obtenidos del mar. Esto está yendo absolutamente disparado. Dentro de poco tiempo dejaremos de pescar proteína y empezaremos a pescar recursos genéticos, ¿no? Esto está empezando ya a cambiar la forma en la que vemos el mar. Estas patentes tienen aplicación directa en aspectos importantísimos para la salud y otros, ¿verdad? En agricultura, cosméticos, en fin, un montón de patentes con un montón de interés, y esto mueve muchísimo dinero. Esta esponja que veis aquí es una esponja de baño. Hace años se cultivaba, se recolectaba, está en el anexo de Barcelona, de Berna. Es una especie que está amenazada, en peligro de extinción, por sobrepesca, por enfermedades, etcétera, etcétera. Se ha esquilmado muchísimo las poblaciones y resulta que sería interesante, por tanto, para ser una esponja en peligro, pues saber cuál es su diversidad genética, pero esta esponja también tiene una abundante diversidad bacteriana y estaría bien saber cuál es y cómo varían, y una diversidad química, produce una serie de compuestos que tienen actividad biológica. Por lo tanto, tenemos aquí, dentro de una especie que está amenazada, 3 diversidades que son muy interesantes, incluso desde el punto de vista antropogénico, ¿no? Y lo que nos preguntamos es hasta qué punto, con lo que cuesta sacar información de cualquiera de estas
diversidades, si a lo mejor mirando la genética o la bacteriana o la química, podríamos extrapolar y darnos información de lo que está pasando con las otras. Bueno, ni cortos ni perezosos, pues esto es lo que fuimos a hacer. Como os he dicho antes, la diversidad es una serie de cosas, la riqueza, la abundancia, la disimilaridad y el papel ecológico. Yo cuantifiqué 3 de estos 4 pilares a nivel genético, bacteriano y químico, evidentemente con distintos métodos, etcétera, etcétera, pero lo que es importante es que fuimos a un montón de localidades, recogimos lo que pudimos y empezamos a sacar datos. Y con la diversidad genética, ¿qué vimos? Que todas las poblaciones de la esponja eran diferentes. Todas. Había diferencias significativas entre todas las poblaciones de la esponja. Y había algunas poblaciones que estaban a pocos cientos de metros y otras que estaban a miles de kilómetros de distancia. Y además veíamos un patrón típico de aislamiento por distancia, ¿no? Que está acentuado a partir de esto. Esto es en logaritmo, como lo veis, perfectamente acentuado, pero que incluso a nivel general es altamente significativo. Pues muy bien, esto es la diversidad genética. ¿Qué pasa con las otras diversidades? Bueno, pues esta es la bacteriana. ¿Sabéis lo que me salió? Que todas las poblaciones diferían en la comunidad bacteriana. Sí, hay muchas similaridades, pero todas tenían diferencias significativas a nivel de bacterias. Y me salía también un patrón de aislamiento con distancia, equivalente al que me salía con la genética. ¡Oh! Esto se está poniendo súper interesante. ¿Qué pasa con la diversidad química? Pues nada, miro la diversidad química, primera sorpresa. Con toda la cantidad de compuestos que produce, yo encuentro diferencias significativas entre todas las poblaciones de esponjas en base exclusivamente a los productos naturales que tienen. Y si miro cómo difieren con la distancia, me vuelve a salir el mismo patrón de aislamiento por distancia, o el equivalente, porque esto es desde el punto de vista químico, ¿verdad? Recapitulo. Resulta que estamos mirando 3 diversidades, que es la genética bacteriana y la química, y me salen todas diferencias significativas entre poblaciones y un patrón constante de aislamiento por distancia. ¿Qué creéis? ¿Que están relacionadas o que no están relacionadas las diversidades? Vamos, relacionadas, ¿verdad? Yo aposté el cuello a que iban a estar relacionadas y lo perdí, porque no están relacionadas. Resulta que miras la diversidad y no hay ningún tipo de correlación, cada una va a su aire. Eso que habéis visto es un efecto óptico, y os he engañado, y perdón por ello, pero es culpa de la disimilaridad. La disimilaridad sí que está relacionada, pero es solo uno de los componentes de la diversidad. A la que calculamos diversidad, se cae todo. Y resulta que las 3 están sin relacionar. Hostia, yo lo encuentro, no tengo ni idea de por qué puede pasar. Publicamos un artículo, tenemos un montón de teorías, hay un montón de razones por las que uno podría pensar que esto está relacionado, también hay otras por las que podrías pensar que no lo está, pero no sabemos nada más. No hay ningún estudio donde se haya medido esto a este nivel. Así que, bueno, ¿qué nos estás explicando? Nos has soltado un rollo sobre diversidades, ¿eh? En la primera parte hemos visto que tenemos 3 diversidades, a nivel de comunidad, la trófica, de especies y funcional, y yo me pensaba que todas iban a converger. Que si teníamos más diversidad de especies, tendríamos más diversidad de niveles tróficos y más diversidad de grupos funcionales. Eso es lo que yo me esperaba. Por lo tanto, algo común que los une. Y también me esperaba exactamente lo mismo con las 3 diversidades a nivel interno de una esponja. Me esperaba que una esponja con mayor diversidad genética tendría mayor diversidad bacteriana y también tendría una mayor diversidad química. Y como digo, pues hay muchas razones para esperar que eso fuera así, ¿no? Pero la realidad, ¿cuál fue? La realidad fue que no tienen nada que ver. Que cuando uno mira la diversidad de especies trófica o funcional a nivel de ecosistema, no tienen por qué estar respondiendo ni estar correlacionadas. Y cuando uno mira a nivel interno, la bacteriana, la química y la genética, pues que tampoco. Y dices, hostia, pues sí que estamos bien. Resulta que estamos buscando conexiones entre las diversidades y cada una parece que puede ir por su lado, ¿no? Y desde el punto de vista de conservación, esto es muy importante, porque ¿cuál de todas las diversidades queréis proteger?
No, yo es que a mí me interesa la química, porque soy farmacéutico y yo quiero que este compuesto que esté aquí me pueda dar más opciones, o que me interesa la biodiversidad química. Y por tanto me gustaría proteger este área donde he encontrado una gran diversidad de productos naturales. Ah, pero es que a mí me interesa, yo qué sé qué, las bacterias, porque producen no sé qué. Pueden entrar en conflicto. Esto es lo importante, que como no están correlacionadas, podemos tener un conflicto de intereses entre diversidades. Y esto es algo que no sale cuando estamos mirando a una sola especie o la miramos desde una perspectiva única, ¿vale? Incluso con toda la importancia que tienen las reservas en la protección de especies y en la protección de biodiversidad, estamos viendo que la única que parece salirse y responder es la diversidad funcional. Ay, ¿qué le vamos a hacer? Tendremos que seguir trabajando en esto, y para ello nos vamos a seguir yendo a sitios como este. ¿Por qué? Porque la gente está buscando sitios donde el sistema no se degrade. Y resulta que se ha visto, como os he explicado en eso de la tropicalización, que las reservas marinas tienen este componente de lucha contra la degradación del sistema, que no lo tienen las zonas que no están protegidas. Tienen una capacidad de resistir mejor al sistema. Y aquí tenéis un cuestionario producido por una serie en el trópico, donde, bueno, asignan probabilidades de que un sitio sea más resiliente o no en base a una serie de características, pero lo que se ve a efectos prácticos es que las zonas de protección parece que tengan más capacidad de resistir a perturbaciones, ¿vale? Y ahora pues hay un montón de esfuerzo para buscar esas zonas, protegerlas, maximizar que tenga un buen flujo genético, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso lo de las últimas tendencias de biodiversidad, por eso el proyecto que vamos a pedir con Ricardo, buscando estas zonas de máxima resiliencia en nuestros mares. ¿Qué es la resiliencia? Imaginar un ecosistema que está en salud, evidentemente le entra una enfermedad y deja de ser un ecosistema sano y pasa a ser uno enfermo. Si continúa la enfermedad, es muy probable que ese ecosistema muera. Y si muere, es muy probable que pase a ser un ecosistema no saludable, ¿vale? Entonces hemos tenido aquí una serie de pasos desde algo que está en perfectas condiciones a algo que está muy lejos de estar en perfectas condiciones. La primera etapa, evidentemente, no le pasará a todos los ecosistemas o a todas las especies de un ecosistema. Habrá algunas que no se pondrán enfermos, igual que ahora empieza la temporada de gripe y mi hermana o mi hijo cogen un constipado y yo a lo mejor no lo cojo, o lo coge mi compañero y yo, y la otra persona con la que trabajo no lo coge. Hay personas, hay ecosistemas y hay especies que son resistentes, ¿vale?, a la enfermedad. Y esto es uno de los componentes de esta resiliencia en aspecto general. Pero de los que caen enfermos, algunos se morirán, pero hay otros que no. Otros sobrevivirán. Y eso se llama tolerancia. Entonces esto es otra cosa importante de mirar en los ecosistemas. Porque no solo tenemos que ver que sean resistentes, sino que aquellos que se enferman toleren y no se mueran. Bueno, los hay que se mueren, sí. Pero antes de llegar a un ecosistema no saludable, o un cambio total de ecosistema, quizás haya algunos que se recuperen y algunas poblaciones pueden recuperarse. Y eso es lo que técnicamente se llama resiliencia. Pero es importante que cuando hablemos de resiliencia no hablemos de esta definición exacta, sino que aquí vemos unas características que son más amplias y que todas son muy importantes para el ecosistema. Y en ello estamos, intentando aportar datos en este tipo de problemas. Os he explicado un poquitín diversidad, en general, lo que aporta el programa que llevo en España, el valor importante y tremendo de las reservas marinas, pero que como veis no lo es todo, y hay muchas cosas que pueden hacer y hay muchas cosas que no pueden hacer, tenemos que compaginarlas. Tenemos también a nivel de especies, como la diversidad dentro de una especie, hay muchos aspectos importantes y cómo no tienen por qué coincidir, y que ese problema de que no concuerden nos crea retos desde el punto de vista de conservación, y hasta ahora los hemos ignorado, básicamente porque no teníamos información sobre cuál
coevolucionan o cómo se relacionan las distintas diversidades, pero a medida que vayan saliendo es algo, que vamos a tener que incorporar en el sistema. Así que nada, agradeceros un montón la hora que hemos estado aquí, la falta de azúcar en el cerebro. Si todavía tenéis algo, pues podéis hacer alguna pregunta que estaré encantado de responder. Muchísimas gracias. ¿Una preguntita? Sí. Bueno, yo he echado de menos que no hayan hablado de la evolución. Eres biólogo y no aparece en una discusión sobre la diversidad el tema de la evolución. Te lo digo porque desde el punto de vista de los productos naturales, que toda esa química que has comentado, pues hemos descubierto los químicos que la química actual de un organismo marino, por ejemplo, de Erongia aerófaga, pues es el resultado de la evolución química. Claro. Igual que la morfología actual, el aspecto de la Berongia es el resultado de otra evolución biológica que podemos llamar. O sea que al final el tema de la evolución tenemos que meterlo en todas las discusiones, en todas las conferencias que demos sobre biodiversidad, sea biológica, sea química. Totalmente de acuerdo, la evolución es crítica, faltaría más. De hecho, hablando de ecología química, pues te estoy haciendo un metaanálisis con opistobranquios porque es uno de los ejemplos claros, ¿no?, de coevolución con la dieta, incorporación de defensas químicas de la presa que utilizan en su propia defensa. Y entonces esto implica una serie de cosas sobre la eficacia de estas defensas y es una de las cosas que estoy mirando. Ya tengo toda la parte bibliográfica recopilada, entonces lo que he estado mirando es experimentos para ver la eficacia que tienen las defensas químicas en distintos grupos en estos opistobranquios, ¿no?, para ver si realmente existe una evolución en la eficacia de las defensas, de tal forma que los opistobranquios que tienen concha y que teóricamente invierten más en defensa estructural, porque tienen una concha que le impide al depredador el comérselo, producen o tienen unas defensas químicas que son menos eficaces que aquel opistobranquio que se ha deshecho totalmente de la concha y solo tiene la defensa química para protegerse contra el depredador. Por lo tanto, necesitaría teóricamente unas defensas químicas muy eficaces que suplan la falta de defensa estructural, ¿no? Salen algunas tendencias, ya tengo parte de los análisis hechos, pero la evolución obviamente es un punto importante, ¿no? Lo que no lo he hablado aquí, hay que elegir temas y concretar, y cuando hablas a nivel de biodiversidad así más general, con reservas, etcétera, si además metemos todo el componente evolutivo, tendríamos que hacer un workshop. Lo complicas más. Sí, tendríamos que hacer un workshop para hablar de ello, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que necesitamos todos... Bastante interesante la charla, ¿no?, y la introducción a los diferentes aspectos de la diversidad de diversidades. El planteamiento que haces con los muestreadores así voluntarios, ¿no?, pues enriquece mucho el análisis y sobre todo la captura de información que de otra forma, como tú decías, no es posible o no llegamos, ¿no?, por nuestras propias limitaciones. Se está desarrollando, Tasmania no es una zona tropical, es una zona realmente de agua fría, prácticamente, más que de aguas cálidas, y lo has puesto como un ejemplo también donde se ve ese gradiente de las especies introducidas en el puerto hacia la boca del estuario. ¿Hay más zonas también que estén trabajando en esa línea? Sí. Lo conocía para zonas tropicales, pero no sabía que estábamos trabajando ya. Sí. De hecho, ya hay publicados, aunque no formo parte de las publicaciones, ya son más antiguas, hay estudios a nivel de todo el continente australiano, ya se tienen datos desde hace un montón de años con este mismo programa. Piensa que el programa en realidad lo que es un transecto de 50 metros, donde cuantificas 5 por aquí, 5 por allá. Entonces lo único que se hace es entrenar a la gente para que sean réplicas y acaban el curso, y si sacan los datos igual que sacamos nosotros, estás certificado. Que no haya una variación entre eso. Variación hay, pero variación también hay entre científicos, ¿no? Entonces lo que es importante es que cuando miras cosas de este tipo, el error que tú tienes estimando la abundancia de cromis
La coges fulas y dices, yo estimo que aquí hay, y le enseñamos las técnicas para hacerlo, pues aquí tiene que haber unos 130. Y la persona que está al lado mío hace la misma técnica, pero en vez de estimar 130, va a estimar 162. Porque, bueno, esa importancia es mínima, porque además luego cómo procesamos los datos, que va todo con logaritmos, etcétera. Lo que es importante, o más importante, es si hay una diferencia entre está o no está, y si está con 1 o está con 10. Pero si está en 100 o en 120, al final el dato que tienes es de decimales, ¿no? Es muy mínimo. Y entonces, el tener esto, esas diferencias que hay asociadas al muestreador con el mismo método, son tan pequeñas que te permite la comparación entre muchísimos sitios, ¿no? Por ejemplo, en el estuario de Hobart, con datos sacados por muchos buceadores, se ve un patrón clarísimo, un patrón que es imposible decir, no, es que yo solo veo especies invasoras y yo solo veo especies autóctonas, no sale. Pero es muy obvio, por ejemplo, cuando uno se mete a bucear en Canarias y se mete a bucear, tengo un estudiante que está empezando a hacer muestreos en el Mediterráneo, es que te metes al agua y a pesar de la variación que hay estacional, a pesar de la variación que hay entre sitios, ves claramente que ya no estás en Canarias, que es otro sistema, y eso nuestros datos evidentemente lo recogen muy bien, ¿no? Y es muy diferente hacer una inmersión en un arrecife de coral en Ingalú, que supongo que has estado por allí, que en el Caribe o en el Pacífico, ¿no? Entonces, teniendo un estándar, automáticamente tienes unos datos tremendos para poder comparar sitios que a priori son incomparables, ¿no? Inaccesibles. Y entonces lo que nos está permitiendo es, tenemos puntos desde en Groenlandia, en el Ártico, en Rusia, hasta en Patagonia, ¿no? Tenemos datos absolutamente por todos y de hecho acabamos de publicar el primer estudio global de biodiversidad marina que nos salió publicado en Nature, tuvimos suerte. Y cambiamos los patrones, porque al tener no solo diversidad de especies, es decir, ¿cuántas especies hay? Pues sí, hay más especies en el trópico, pero no solo cuántas especies hay, sino cómo son de abundantes y qué funciones tienen. Y cuando incorporas eso en la ecuación, resulta que tenemos picos de diversidad funcional que están ocurriendo en mares templados. Muy cerca de Canarias hemos detectado uno. Yo creo que cuando tengamos datos de la zona oriental de Canarias, creo que va a salir un pico de diversidad ahí por cómo han salido los picos a nivel mundial, ¿no? Entonces estamos empezando a aportar cosas que han sido inabordables hasta ahora, ¿no? Es tremendo. Y esto, la gente que estudia con pájaros, por ejemplo, lo tiene, ¿no? Toda esta red que hay social de anillamiento, de toma de muestras de sangre de pájaros, etcétera. Esto es tremendo, ¿no? Es una fuerza impresionante que hasta ahora no se había explorado. Se había hecho algo con Sebadales, a nivel SeaGrassNet se llamaba, o se llama, esa consorcio internacional. Sí. Pero es un muestreo periódico, cada 6 meses o una vez al año, depende del esfuerzo que puede hacer, y solamente pues, con personal más entrenado, vamos a llamarlo así. Aquí nosotros... El potencial es mucho más alto. Mucho. Pues nosotros piensa que, por ejemplo, hicimos el primer curso aquí a nivel de Canarias y entonces esa gente está certificada para Canarias, puede ir a cualquier sitio y siempre que quieran y recojan los datos bien, tienen una serie de protocolos, esa información pasa por mí, la gente, los científicos que somos responsables, cotejamos las cosas, miramos a ver si hay outliers o cosas que nos esperan, tienen que tener evidencia documental de fotografías, vídeos, etcétera. O sea, hay una serie de requisitos para poder aportar los datos. Pero ¿eso qué implica? Que cuando una de las personas que se han formado se va al Hierro o se va a Lanzarote y quiere contribuir con una inmersión, pues mira, esta inmersión la hago y se la doy la contribuyo al programa, ¿no? Automáticamente vas generando una red espacial y temporal. No va siempre a muestrear los mismos sitios, porque eso es elección del buceador, ¿no? Pero sí que tenemos Canarias en el año 2012 con una serie de puntos representados, que ahora básicamente son Tenerife, algunos en Lanzarote y Fuerteventura, algunos en La Palma y en el Hierro, pero todavía no tenemos un muestreo extensivo, pero dentro de 10 años sí que tendremos muchos puntos en 2 o 3 años distribuidos por toda Canarias y dentro de 10 años o 15 años volveremos a tener muchos puntos y podremos ver la evolución de esa diversidad en Canarias. Lo bonito de eso es que no es solo Canarias, ahora lo estamos haciendo con el mundo entero. Esto es, o sea,
impensable. Es tremendo. Dime. Bueno, igual una información un poquito más práctica, que igual me lo puedes completar después, pero ¿qué pasos deberíamos seguir? Una asociación que hay de buceadores en Málaga, que es una asociación universitaria, que intentó hacer algo, pero a un nivel muy, o sea, sin base científica, que habían creado hasta biologbooks, lo llamaban, pero que precisamente como no tenía un respaldo científico detrás, pues no está tan bien hecho como está esto. ¿Qué debemos hacer para introducir ese grupo, que pueden ser pues nada, yo espero... entre como poco 20, como muchos, si participaran todos, pueden llegar a ser unos 80 buceadores en la red? Pues nada, lo que tienen que hacer es que se pongan en contacto conmigo. Tenemos que montar un curso. El curso es una semana con un montón de inmersiones por la mañana, donde explicamos un poco las bases, etcétera, etcétera, pero luego realizamos inmersiones y es práctico, ¿no? Nos metemos debajo del agua y hay gente que quiere participar y al principio no sabe ni las especies. Dicen, no te preocupes, no hace falta saber especies, mientras tú sepas que este es este y este es este y es lo mismo, pues tú te apuntas pez blanco con punto negro en la cola y no sé qué, y siempre que veas lo vas apuntando allí. Explicamos el protocolo y poco a poco se van aprendiendo las especies, vamos puliendo la forma de tomar los datos, vamos cuadrando las abundancias, vamos cuadrando las distancias, se va cogiendo la experiencia, y si al final del curso los datos que salen son equivalentes a los de los científicos, pues está certificado para salir en su área geográfica. No puede irse a un sitio donde no va a encontrar... Claro, imagínate hacer un transecto de estos en un arrecife de coral. O sea, la primera vez que uno se mete al agua es absolutamente abrumadora, ¿no? Entonces hay que estar preparado, ¿no? Entonces dentro de la formación esta, pues nada, se hace, se monta el curso y ya está. No he montado más por problemas económicos, claro. Pero ahora si nos dan este proyecto voy a montar una red en todas las provincias españolas y de hecho lo vamos a hacer a nivel de Europa porque queremos tener el mundo lo mejor representado posible. Y ahora mismo si tenemos 4.000 puntos distintos distribuidos por todo el globo, que ya nos dan unos mapas preciosos de resolución, imaginaros dentro de 5 años cuando no tengamos 4.000, cuando tengamos 40.000, porque ahora en un año que llevamos funcionando en Canarias tenemos entre 60 y 70 puntos, casi todos en Tenerife, pero Tenerife ya está muy bien representado y eso ya sirve, ¿no? Como esto es lo que había en el año 2012. Y con el mismo método, dentro de 10 años, podremos cuantificar todas las tendencias perfectamente, ¿no? O sea que nosotros estamos muy por la labor de extender esto, hemos entrado en contacto con Cabildo, con gobierno local de Canarias, con gobierno español, porque de hecho el gobierno español tiene un programa, ¿no? de visualización y de monitoreo de especies, etcétera, etcétera, lo que no está a la vanguardia, ¿no? Implementar este programa nos permitiría estar en la vanguardia de la ola, en la cresta de la ola, meternos a nivel mundial, somos pioneros, es el primer curso que se da fuera de Australia, lo hemos hecho aquí en las Islas Canarias, lo hice yo, o sea que es una cosa tremenda lo que se va a hacer y a la que se implemente la capacidad que van a tener los gobiernos de evaluar un montón de cosas, desde emisarios, reservas marinas, cambio climático, cualquier tipo de muelles, etcétera, o sea, la información que sirve para un montón de cosas, ¿no? Pues sí. voy que a se poner pongan... en contacto contigo, ya voy a Nada, anotar, tienes ahí mi mail. Porque tienes un grupo bueno y además están deseando hacer algo. Sí, si no se ha sí, hecho sí. es porque al final Esto hay falta ese paso, ¿no? un biólogo muy conocido, Jeremy Jackson, en unas conferencias hace poco hablaba precisamente de la necesidad de estandarizar métodos para poder tener esta perspectiva más mundial, ¿no? Y dice, mira, esto es exactamente lo que estamos haciendo nosotros y todavía se conoce poco, entre comillas, todo y que ya empezamos a tener datos de muchos países, pero claro, suena fatal que lo diga así, menos si me están grabando, ¿no? Pero yo creo que esto va a cambiar la forma en que se abordan los estudios de biodiversidad marina. Y de hecho estamos empezando a contribuir en revistas de muy top profile porque tiene una capacidad tremenda, ¿no? También te da un montón de problemas, porque claro, imagínate los datos que tenemos.
¿Y qué pasa, por ejemplo, con otras asociaciones que están haciendo algo parecido, ¿no? Por ejemplo, tipo Custodive o tipo... Sí, es que... ¿Está cada uno haciendo la guerra por su cuenta? Sí, además no tiene nada que ver, ¿no? Si tú miras, por ejemplo, cómo saca RiffCheck los datos, no tiene nada que ver, son poco científicos. O sea, nosotros lo que tenemos son unos datos, es que si quisieras podrías tener histogramas con la distribución de tallas de la especie y utilizar eso igual que haría cualquier científico, ¿no? Tenemos una calidad científica tremenda en los datos. Entonces no queremos... Hay un grupo para todo, ¿no? O sea, nosotros tardamos 1 hora en hacer un transecto de 50 metros, una persona yendo con una manta de estas y mirando yo que sé cuántos puntos donde hay bleaching o no hay bleaching, puede tener una superficie mucho mayor. O sea, los objetivos quizás sean distintos, ¿no? Pero lo bueno de este programa es que estamos generando una base de datos en el que vas a poder ir a muestrear. Tú imagínate que de aquí a 5 años tenemos suficientes puntos distribuidos por toda la península y que tú estás interesado en medir, en plantearte una cuestión y necesitarías datos. Es decir, se me ha ocurrido ahora, pero si tuviera datos de cómo estaba el mar hace 5 años, me vendrían fenomenal. ¡Cling! Níquel. Datos de hace 5 años, estoy mirando, no sé, recubrimiento de filtradores, ¿no? De esponjas, ostras, y automáticamente los vas a tener. Entonces, o sea, es tremendo, ¿no? El potencial que tiene es tremendo. Hay hueco para otras, evidentemente, y cada uno tiene sus métodos y cree en su sistema. Yo creo mucho en este, porque el método es científico y las preguntas que podemos responder son científicas y muy sólidas, ¿no? Y cuando esto crezca, vamos a tener una resolución inimaginable con ningún otro tipo de programa. Por eso apuesto por él. Sí, sí. Pues nada, muchísimas gracias.